Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles en una emisión más de su programa Talitacum, Mujer, Levántate. Y hoy tenemos un programa que está muy interesante, que esperamos te guste, que compartamos a través de los mensajes, que estemos en interacción, porque realmente, como lo digo, programa a programa, sus comentarios de verdad que nos enriquecen, y también cuando nos comparten parte del testimonio de lo que estamos hablando, podemos enriquecer a alguien más. Y bueno, hoy ha sido un día con un clima bien extraño, ¿verdad? Ay, sí. Primero con fresco, luego nublado, luego se vino una lluviecita bien rica que tenía las ventanas abajo del coche, que en un estacionamiento y córrele a cerrarlas. Y también ahorita con el solazo y el calor, ¿verdad? Entonces estamos así como que con días bastantes interactivos realmente. Sí, muy cambiantes. Y bueno, darte las gracias porque nos permites llegar hasta donde tú te encuentras, a estar junto contigo en este momento, de verdad agradecidas, y darle la más cordial bienvenida a mi amiga Glo. ¿Cómo estás, Glo? Bienvenida. Hola, Wendy, hola a todos. Pues estoy muy bien, un poco acalorada porque, como bien dice Wendy, el clima está muy cambiante, ¿sí? Pero bien, emocionada y entusiasmada de estar aquí compartiendo con todos ustedes. Gracias por permitirnos hacerlo hasta donde están, en sus casas, en sus coches. Como dice Wendy, nomás escúchenos, no nos vean porque van manejando. Exacto. Gracias por esa oportunidad y pues sí, con un tema que sí está muy interesante y que nos va como a ayudar a reflexionar. Sí, es un tema de reflexión. Básicamente, cuando yo fui quien lo propuso de alguna manera, porque yo lo vi, no es algo que yo lo haya así como, ay, se me ocurrió dar este tema. Bueno, sí, compartírselos, pero yo lo vi desde una publicación de Juan Alberto Echeverry que a mí me hizo reflexionar, me hizo recordar muchas cosas, y dije, bueno, creo que vale la pena compartirlo en este espacio de Talitacum, Mujer, Levántate, porque es parte de ese levántate, ¿no? De no te quedes ahí, sino levántate. Y el tema que hoy vamos a compartirles es cuando no entendemos el por qué. Así de fácil, cuando no entendemos el porqué de las cosas que nos suceden, y ese va a ser nuestro tema de hoy. Pero antes de iniciar, pues darles nuestras redes sociales para que estemos ahí en comunicación. ¿Cuáles son, Glo? Pues nos pueden encontrar en Facebook, en Valora Radio, AC, ¿sí? AC, en Spotify, también como Valora Radio. En YouTube como Valora Radio Lupita Venegas, creo. Y en nuestra página de Facebook, Mujer, Levántate, Talitaco. Así es. Ahí están nuestras redes sociales para que nos conectemos, estemos en comunicación. Y bueno, vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo para que sea Él quien nos guíe y nos acompañe justo en este tema, y podamos compartirles palabras que sean caricias para su corazón, si es que así lo requieren en este momento. Claro que sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, fuente de luz. Ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz. Ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz. Ilumínanos. Amén. Amén. Muy bien. Pues bueno, vamos dándole a lo que venimos, que es cuando no entendemos el por qué, ¿sí? Eso tiene que ver, por ejemplo, cuando nosotros estamos pasando una situación difícil, una tribulación, incluso, hoy lo estaba meditando, hasta una alegría, ¿verdad? Porque a veces ni nos las creemos. Entonces, empiezan como un montón de preguntas, ¿verdad? Y nos abrumamos porque no estamos entendiendo qué es lo que está pasando, y empezamos como si fuéramos investigadores, ¿no, Glo? Sí, pero fíjate que es bien curioso, Gwen, que cuando nos hacemos más esas preguntas como el ¿por qué me pasa esto? Es más cuando nos pasan cosas que nos causan dolor o nos molestan, que como bien dice Wendy, a veces se nos ocurre preguntarnos también por las que nos gustan. Pero pues yo investigando, ¿verdad? Leyendo y un poco la experiencia, en cuanto a psicológicamente podemos decir que es como un mecanismo de defensa, ¿no? Uh-huh. Sí, que quizás nos lleva a creer que si sabemos el porqué de lo que nos está pasando, igual y nos duele menos, porque lo entendemos, pero pues ¿tú crees que sí? Pues sí, es un mecanismo de defensa. O sea, pero saber el porqué nos dolerá menos. Y no necesariamente, porque a veces si sabemos el porqué puede ser incluso más doloroso. Exacto.
Y a veces conviene, es como dicen, si no quieres saber, pues no pregunte, ¿no? Yo hay veces que yo así me la aplico, o sea, a ver, si no quieres saber esto, pues no preguntes, ¿verdad? Calladita, te ves más bonita. ¿Por qué? Porque sé que sí voy a preguntar y a lo mejor viene la respuesta que yo estoy esperando, sé que me va a doler más. Entonces trato de vivir lo que está en el presente. Sí hay algo que tenga que investigar más a profundidad, sí, pero no buscando como esta parte de a fuerzas tengo que saber, ¿no? Ya he aprendido, porque antes sí era, de buscar los porqués y porqués y los porqués, porque esa es la pregunta que siempre nos hacemos, ¿no? El por qué me está pasando, por qué se murió, por qué perdió su capital, por qué terminó la relación, o sea, son porqués y porqués y porqués, que no tenemos respuesta y que curiosamente cuando estamos dando este acompañamiento, o sea, con las personas, porque es la retroalimentación que recibimos de las personas, esta parte cuando nosotros dentro del acompañamiento de la escucha, ¿no? Comentamos, tal vez ahorita el por qué no lo sepas, pero probablemente más adelante lo logres comprender, ¿verdad? Y causa conflicto esto. Claro. O sea, ¿cómo crees que me voy a dar cuenta más adelante? Pues sí pasa, yo lo viví, por eso hablo con el conocimiento de causa de lo vivido, que es lo que queremos compartirles, de cuando tenemos 1000 preguntas, pero aunque te den la respuesta correcta, no va a satisfacer tu necesidad de saber. Claro, es como compararlo con una herida, ¿no? Que tú tienes y te duele mucho. Saber por qué te está doliendo, a lo mejor si el doctor te explica, mira, es que tienes terminaciones nerviosas y ahí se interrumpen y entonces esto se conecta con otra terminación y el cerebro lo interpreta, y darte esta explicación pues no te va a quitar el dolor, ¿verdad? No. ¿Qué sí podría quitar el dolor? Darle tiempo a que la herida sane, tratarla, sí, tomar los medicamentos, hacer lo necesario para que entonces ese dolor o esa herida pues vaya mejorando, y entonces en algún momento pues el dolor ya no está, aunque la cicatriz quede. Pero ¿qué nos va a enseñar esa cicatriz? ¿Qué nos va a recordar? Pues a lo mejor el hecho de que si andas en bici o en moto, pues te pones casco, te pones rodilleras, qué sé yo, ¿no? Un aprendizaje. De hecho, fíjate, ahorita que decías sobre esta parte del dolor, ¿no? De, oye, ¿por qué me duele? Pues por las terminaciones nerviosas, y ya empiezas a dar toda la parte, física del por qué te duele, pero también habemos personas que nos sugestionamos, ¿no? Y me incluyo que a veces nos sugestionamos. Yo digo, no quiero saber porque si no me voy a sugestionar. En esta parte nos sugestionamos y entonces el dolor, que si tú dices, porque a veces te dicen los médicos, ¿no? Del 1 al 10, ¿cuánto te duele? Si te dolía un 3 por la sugestión, se puede ir hasta un 10, ¿cierto? Claro que sí, pero también eso hay que trabajarlo, ¿no? Quizás el que tú sepas, por ejemplo, se me ocurre que a ti te pasa una situación que te duele, pero luego conoces a otra persona que le pasa una situación muy similar y ella no se queja tanto de dolor. Entonces, a lo mejor pensar, híjole, ella le pasó algo igual y no está quejándose tanto como yo. ¿Será que estoy exagerando? O qué está haciendo para ayudarse a mitigar, ¿no? Sí, o entonces, será que no es tanto como para eso, y entonces ahí a lo mejor le bajas 3 rayitas al dolor y ya no te duele un 7, sino ya te queda en un 4. De hecho, fíjate que ahorita que estás diciendo eso del dolor, estoy yendo con un fisioterapeuta para que me cheque unas cuestiones de mis tobillos y me daba mucha risa, porque pues está poniendo que son electrodos y pasan como toquecitos, ¿no? Y entonces, cuando sientes incomodidad, me dice, ya, hasta ahí, ¿no? Entonces ya, creo que está ahí. Pero curiosamente en la sesión, la última que tuve, yo le decía, no, yo creo que tengo el umbral del dolor muy alto, o porque no siento tanta incomodidad. Entonces me estaba atendiendo en ese rato una chica, no el fisio que es el que me estaba llevando, sino llegó otra chica a ayudarle, y me dice, dice, si usted tuviera el umbral del dolor alto, usted estuviera en tanto rango. Y yo dije, súbele, por favor. Y entonces ya no le empieza a subir, y de hecho, obviamente, dije, ay, qué
coyona fui, o sea, realmente no se siente el malestar, no se siente la incomodidad, pero yo sentía que con esos piquetitos, o sea, lo que seguía ya era un poco más doloroso y no. Entonces también me abría la oportunidad de sentir esa parte de incomodidad, porque yo sé que también esa parte le va a ayudar a mi pie, ¿no? Entonces creo que a veces por no sentir la incomodidad también, nos bloqueamos, y con estas preguntas que hacemos es para no tocar también la realidad como es. ¿Por qué? Porque esto nos lleva a un tema de negación. Exacto. O igual hasta un tema de ser víctima, ¿no? Porque si soy víctima, entonces no soy la que afectada y no me tengo que mover para solucionar. Entonces me quedo mejor ahí. Así es. Y fíjate, hablando de casos, no sé cuál sea el tuyo, que nos estás viendo, que nos estás acompañando, pero vamos a hablar de casos donde no entiendo el por qué. No lo entiendo. Por ejemplo, cuando fallece un ser querido, no sé, tu mamá, o sea, muy cercano, tu mamá, tu papá, algún hermano, hijos, es como muy complicado entender lo que está pasando, ¿verdad? Y nos hacemos esta pregunta del no entiendo por qué, si tenía todavía la vida por delante, no entiendo por qué, tan joven, tan pequeño, con tantas ilusiones, es más, no se quería morir. Y entonces empezamos con por qué, y veo mucho el dolor que se ejerce cuando las personas están con esta pregunta y que se vuelve repetitiva y en un punto hasta obsesiva. Sí. ¿Verdad? Sí, porque no hay esa comprensión, y aparte pues de no haber la comprensión o de por qué le pasa a las personas o por qué perdemos a alguien que queremos, el amor que le tenemos a esa persona que queremos nos hace sentir ese dolor, ¿sí? Porque siempre que amamos y perdemos lo amado, obvio que nos duele. Entonces es parte del dolor ese amor, ese apego a aquello que perdimos o a esta persona que perdimos, ¿sí? Y sí nos hace buscar mucho los porqués, ¿sí? Preguntarnos mucho los porqués. Volviendo a lo que decíamos al principio, quizás creemos que si nos entendemos ese porqué, nos va a doler menos. Pero pues realmente, como decía Wendy, a veces el porqué pudiera ser más doloroso que la situación. Pero sí, obviamente el dolor, y es muy respetable, y eso es algo que me gustaría como mucho recalcar, si el que a ti te duela menos que a mí, no quiere decir que mi dolor sea, o tu dolor sea menos válido o menos importante. Sí, es muy importante el dolor de cada quien, y es muy respetable también la intensidad del dolor de cada quien. Pero sí podemos buscar para estar mejor, cosas que nos ayuden a que ese dolor pues vaya disminuyendo. Se vaya mitigando. Sí, tratarlo. Más que nada tratarlo. Porque a veces, como a mí me pasó cuando con mi mamá, a veces lo bloqueamos y no lo queremos voltear a ver, ¿sí? Pero ahí está. Y eso no quiere decir que ya se haya ido. Porque de repente cuando alguien te hace un comentario, o cuando estás, por ejemplo, yo que estaba sola en la noche y entonces volteaba y otra vez me volvía a doler, ¿sí? Y no lo trabajaba y por eso duré con un duelo pues totalmente muy larguísimo. Y patológico. Y patológico, ¿no? Y se vuelve a veces patológico porque lejos de sentirte mejor o que el dolor vaya disminuyendo y vayas aceptando esa realidad que ya tienes, pues te niegas y te niegas y te niegas y te niegas y lo extiendes o lo extendemos mucho y nos empieza a causar a veces, como a mí, sentimiento no solamente de dolor, sino de frustración, de enojo. Vaya, yo estaba enojadísima con Dios, ¿no? Porque no entendía por qué se llevó a mi mamá estando la situación como estaba. De hecho, y fíjate que algo también bien interesante es que el que nos preguntemos por qué no es algo incorrecto, al contrario. Es una medida de protección ante las situaciones difíciles que tenemos, en lo que la mente va como entendiendo esta parte, pero donde se vuelve ya como complicado cuando ya lo dejamos como permanente y por un largo tiempo,
¿sí? Porque esta parte de nosotros preguntárnoslo es normal que suceda, normal, o sea, sucede alguna situación difícil y la primera reacción es ¿por qué? O sea, ¿por qué pasó? Es normal. Donde ya nos mete conflicto es cuando ya lo prolongamos y cuando justamente por estar con esta pregunta, estarla rumiando, estar dándole vueltas y vueltas y vueltas, como dice Glo, el dolor se va incrementando tremendamente. Y hablando de la alegría, por ejemplo, me ha pasado que lo he escuchado y no sé si tú lo has dicho también, tal vez, pero, por ejemplo, están viviendo situaciones difíciles, alegres, están felices, y luego dicen, es que yo creo que esto es una fantasía, o sea, es tan bueno que parece que no es real, y entonces no me la creo, y entonces luego preguntan, ¿y por qué me está pasando esto? ¿No? ¿Qué me voy a morir pronto o por qué me está pasando esto? ¿No? ¿Por qué te ríes, Glo? Porque hace poquito, en un acompañamiento, después de una situación difícil, esta persona pasó como por un tiempo de mucha tranquilidad, ¿no? Y las cosas fluían bonito y luego me habla, oye, es que estoy angustiada, ¿que por qué? Y me dice, es que fíjate que ahorita está fluyendo todo tan bonito que hasta me da miedo. Y yo, ¿cómo? Y le hace, sí, es que me da miedo, ¿no me irá a pasar algo malo? Y yo le digo, bueno, pues eso no lo sé, ¿verdad? Pero algo que sí te puedo decir es que disfrutes esta etapa de tiempo bonito. Lejos de sentir miedo, déjala fluir y disfrútalo. Y me decía, ok, sí, pero qué curioso, o sea estás viviendo la parte de la alegría. Las cosas vayan bien. Exacto, y estás viviendo la alegría y te pierdes de todo lo que ahí está pasando por estar con el ¿por qué? O sea, ajá. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando? O sea, alguien díganme por qué está pasando esto tan bonito en mi vida que no me la creo. Entonces, fíjense, o sea, cómo está en los momentos de alegría, los porqués nos vienen a meter conflicto, ¿no? Sí, sale. Y en esta parte, fíjense que por eso es el tema de quererles compartir cuando no entendemos el por qué. Cuando yo lo vi en esta reflexión que nos compartía Juan Alberto, a mí me hizo reflexionar y darme cuenta en mi propia historia. Cuando me tocó vivir la crisis más grande de mi vida, obviamente preguntaba los porqués, no lograba comprenderlos. Como decía Glo, me sentía enojada, me sentía triste, me sentía defraudada, me sentía incluso que no valía, ¿sí? O sea, se me vino el mundo encima totalmente, que eran esas preguntas sin respuesta y que obviamente me estaban acrecentando estas intensidades de las emociones que obviamente no me estaban haciendo bien a mi cuerpo. Me deformé, tuve muchas somatizaciones, de hecho duré mucho tiempo como lo que yo le decía a mis dedos embarazados. ¿Por qué? Porque la parte de aquí, de esta parte del dedo, se me inflaba por esta somatización, entonces tenía varios dedos embarazados, tuve que tomar medicamento precisamente para ayudarme con eso, pero en mi mente estaba ese el por qué, y rumiando, y inventando historias y haciendo historias, queriéndome dar yo una respuesta que me satisfaciera y que me ayudara a mitigar ese dolor, pero no lo lograba, no podía, no sé, en esos momentos, o sea, mi cabeza estaba llena de tantos cuestionamientos, pero muy abrumada, no veía, o sea, para mí el panorama era completamente gris, oscuro. Entonces, cuando empiezo a ver esta reflexión de Juan Alberto, me hizo volver atrás y es por eso que hoy estoy aquí, porque obviamente no me quedé en ese por qué está pasando, por qué pasó. Empezó alguien a empezarme a hablar, ¿verdad? Así como que confía y más porque yo lo leí, o sea, a mí nadie me lo platicó. Yo lo leí en la palabra de Dios, donde dice en Romanos que todo sucede para el bien del que ama al Señor, ¿verdad? Pero en ese momento no era una mujer de fe, o sea, no era la mujer de fe que vivo ahora, no era la mujer que tenía esa confianza en Dios como la tengo ahora. Entonces imagínense, si tú estás pasando por esta parte donde esa fe no está tan viva, no, pues, o sea, todo sucede para el bien de Dios, sí, gracias, o sea, no lo quiero. ¿Estás de acuerdo? Sí, es que así nos pasa. A mí cuando, pues el acontecimiento más fuerte que he tenido es el fallecimiento de mi mamá. Y cuando
cuando llegaba unas personas jóvenes, en ese tiempo estaba en auge el grupo de jóvenes donde yo vivía, de la iglesia, entonces llegaban y me decían, ay, ten fe, Dios te va a ayudar. No, o sea, como que acrecentaba mi coraje, o sea, ¿cómo me dices eso? O sea, ¿tú qué sabes de lo que yo estoy sintiendo? A ver, si Dios me fuera a ayudar o estuviera aquí conmigo, pues no me pasaría lo que me está pasando, ¿verdad? Hubiera pasado esto. Pero sí, o sea, mi dolor no me dejaba ver pues más allá, ¿sí? Y mi enojo y todo eso. Pero cuando la fe está también abajo, sí, que no está muy fortalecida, también nos cuesta muchísimo trabajo creer que Dios está ahí a un lado de nosotros y que lejos de decir, que le pasa esto a algo fulanito, claro que no lo dice, aunque a veces lo percibamos así, está ahí contigo y te apapacha. ¿Por qué pasan las cosas? Pues a veces es solo parte de la vida, como es la muerte, ¿verdad? De alguien, es solo parte de la vida y pues sí te duele y todo esto, pero Dios no lo está provocando, obviamente, ¿verdad? No. Él está ahí con nosotros para consolarnos y acordémonos de que Él se hizo hombre y vivió tanto la pérdida de un padre como fue la pérdida de San José, vivió la pobreza, vivió la pérdida de su amigo. La pérdida de su amigo, sí, por el cual como humano que quiere a alguien que perdió, lloró también porque su amigo había fallecido. Sabe del dolor. Cuando iba a vivir físico, la pasión. Ajá, tanto físico como emocional. Imagínense saber lo que le iba a pasar, todo lo que iba a vivir y ponerse y enfrentar lo que de repente yo creo que sí decía, ay, híjole, no, por favor. Pero entendía por qué lo estaba haciendo y para qué, más que el por qué, el para qué. El para qué era esto y obviamente pues el para qué principal era demostrarnos el gran amor que nos tiene al grado que se hizo hombre para entendernos mejor en nuestra sensibilidad humana y acompañarnos en ella de la manera más empática que pueda haber en el mundo. Así es, y fíjate que entonces, en medio de cuando estamos sumergidos en el tema de crisis, de dolor, porque bueno, ya vimos que la alegría es como que no nos la creemos, ¿no? Pero en el tema del dolor, cuando estamos pasando una dificultad que no tiene que ver con la muerte, no sé, la parte económica, el conflicto a veces entre amigas, de pareja, la relación con los hijos o que los hijos están en algún tema de consumo de sustancias, o sea, no sé cuál será la situación que para ti es crítica y difícil, que te puede llevar justamente a estos cuestionamientos del por qué está pasando y cómo te sientes, o sea, entender esas emociones que están pasando por ti. Como yo lo decía, yo me sentía frustrada, no tenía sentido de vida, enojada, en ratos triste, etcétera, ¿no? Entonces, poder entender esta parte, pero es cierto que cuando vivimos una espiritualidad y una espiritualidad en una vivencia de vida de fe, las cosas cambian, ¿sí? Sí. Creo que para mí ese fue el parteaguas de entender cuando no se vive la espiritualidad desde una vida de fe a cuando vivimos una espiritualidad realmente completa con la vivencia de fe. ¿Por qué? Porque acá yo decía, es que esto es un Matrix. O sea, aquí me meto a esta dimensión y veo, y ay, Diosito, no, esa no me gusta. Pero veo desde el lado de con Dios, digo, ay, esta sí está interesante, ¿no? Pero porque ya voy confiada. Entonces, ¿qué fue lo que empezó a cambiar mi por qué a un para qué? Primero, comprender la palabra de Dios. Comprender el hecho de que todo sucede para el bien del que ama al Señor. Y yo, ¡ay! ¿No? Es empezar a creer en esas palabras y empezar a confiar de lo que nos está diciendo, porque son promesas que se cumplen. Y algo que para mí fue como la ayuda idónea para poder transitar esos momentos difíciles y que hasta la fecha lo es, el Señor de la Misericordia, en ese mensaje que leí, que me regalaron, donde dice, no te agobies, o sea, no quieras ser como el doctor, no te preocupes, cierra los ojos y solo di, Jesús, en ti confío. No es fácil, porque me costó lágrimas, me costó
abandonarme de mi yo, de mi no creer, a decir, híjole, o sea, voy a creer, me voy a dar esa oportunidad de poder vivirlo para ver si realmente era una realidad, ¿sí? Entonces, esta parte del ir comprendiendo esas palabras, empezarlas a guardar en mi corazón, empezarlas aquí a comprender en mi corazón, en mi mente, pero desde esa enseñanza, ¿qué me quieres decir? ¿Por qué dices esto? Cuando humanamente para mí sería imposible creerlo. ¿Por qué me dices que solo confíe, que solo cierre mis ojos? Pero ¿cómo le hago? De hecho, me acuerdo que en alguna ocasión fui con un sacerdote dentro de esta crisis que traía y sí le dije, ¿cómo le hago? Iba desesperada, iba llorando, iba, o sea, agobiada. ¿Cómo le hago? O sea, todo el mundo me dice, deja las cosas en las manos de Dios, abandónate en Dios y toma mi yugo que será más ligero. Y de verdad, sí, ¿cómo le hago? Porque yo no puedo hacerlo. Y fue la respuesta, pues así, abandonarte confiada a pesar de todo eso que sientes y dar el brinco, ¿no? Exacto. Fíjate, ahorita que mencionabas eso de confiar en la gloria de Dios y en su misericordia. Sí, me acordé de la lectura del ciego, que no me acuerdo en dónde está, pero es el ciego que al que Jesús le pone saliva, lodo y echa con su saliva y tierra en los ojos, y que luego le dicen, ay no, que porque él está ciego, que porque sus padres algo hicieron, ¿no? Y por eso está ciego, y él les dice, no, él nació ciego para que yo pudiera demostrarles la gloria de mi Padre. Entonces, imagínate, o sea, él le dio un significado bien diferente a la creencia que se tenía en aquellos tiempos de por qué las personas nacían con alguna dificultad, y le dio un significado diferente y muy, se me fue la palabra, como muy valioso, pues, algo muy bueno, o sea, transformó algo malo o feo en algo hermoso, ¿sí? O sea, imagínate aquel ciego que recuperó la vista, no solamente se quitó esa creencia de que estaba así porque algo pasó en el pasado, sino fue instrumento para que Jesús se diera a conocer y diera a conocer el amor y la gloria del Padre. Entonces, qué bonito. Cómo Él resignifica algo. ¿Y qué necesitamos hacer nosotros? Eso, resignificar eso que nos duele y darle a lo mejor un sentido que realmente sea importante, ¿sí? Que valga, esa frase no me gusta mucho, pero se me ocurrió otra ahorita, que valga la pena esto que pasó para que surja algo muchísimo mejor. Y de hecho acabas de decir también algo bien importante, Glo, el tema de las creencias. Mucho de lo que nos pesa y nos agobia y queremos entender el porqué y el porqué y el porqué y el porqué de las cosas, es porque también en nuestra cabeza está habiendo un cortocircuito entre lo que yo creo que debió de pasar o yo creo que así debe de ser la vida contra la realidad que estoy viviendo enfrente, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la muerte, hablando del tema de la muerte es natural, es parte inherente en el hombre porque está ahí, esa no la podemos cambiar. Sin embargo, nos han hecho creer, y de hecho esto en el sexto de primaria, al menos aquí en México, y no sé si todavía en la actualidad, en la época que yo estudié sí, pero nos mostraban el ciclo de la vida, ¿verdad? Naces, creces, te reproduces y mueres. Y no me acuerdo si pasaban ahí unos viejitos y luego te mueres, ¿no? Pero eso era el ciclo de la vida, que en realidad es naces, creces y te mueres, si es que llegas hasta crecer, sí, ¿no? Pero nos crearon esa creencia o esa idea que solo las personas muy, 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 muy mayores son las que se mueren. Entonces, cuando muere un ser querido, un bebé en el vientre de mamá, un jovencito, un niño, un adulto joven, o sea, esto se vuelve caótico porque mi creencia dice no se puede morir ahorita. Se tiene que morir o se tenía que morir cuando ya era un adulto muy, muy, muy mayor. Y la realidad no es así. Entonces, si tú te pones a analizar tus creencias con lo que está pasando en la realidad, te vas a topar
con que están chocando tus ideales o las cosas que tú crees que así deberían de ser y no están pasando, ¿sí? Por ejemplo, en el tema de los accidentes, ¿no? Oye, es que ¿por qué pasó el accidente? ¿Tú lo provocaste? Pues a lo mejor sí, con tu imprudencia puede ser, o a lo mejor fue un daño colateral por la imprudencia de alguien más, ¿cierto? Pero nuestra idea es que a mí nunca, o a mi familia, o a mis seres queridos, nunca les debe de pasar cosas, ¿cierto? Entonces, en esta parte de las creencias, también nos va metiendo ruido en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vivencia, porque estamos peleando hasta con eso. Estamos luchando con esas ideas que tenemos contra la realidad, y eso nos va también a meter en un conflicto emocional tremendo. ¿Por qué? Porque es que no debe pasar. En cambio, si yo te digo, ¿y por qué no? O sea, ¿por qué no te tendría que pasar? ¿Por qué no te tendría que pasar a ti esa situación difícil? Y fue lo que yo me pregunté a mí. ¿Quién eres tú para que no te pase? Yo me lo dije. ¿Quién eres tú para que no te pase? ¿O dónde dice que no debe de ser así? ¿Dónde dice? Entonces, cuando caigo en cuenta que, bueno, soy una persona mortal, ¿no? Normal, como todos, un ser humano, que como, duermo, tengo necesidades y que en algún momento me voy a morir, dije, pues es que estoy ahora sí que en la vida, ¿qué puede pasarme? Más bien es pensar, y si llegara a pasar, y si es que quieres estarte complicando la vida en eso, ¿no? Si llegara a pasar, pues ni sabes ni cómo vas a reaccionar, porque no sabes en qué momento emocional vas a estar en ese momento, ¿sale? Pero es esta parte también de este conflicto de las creencias. Sí, sí, y cómo las creencias nos limitan tanto y no nos dejan disfrutar y darle la oportunidad a nuestra persona, a las otras personas y a la vida en sí, de que sea algo extraordinario, ¿sí? Y algo bonito. Por ejemplo, ahorita que decías de las creencias, y algo que también pasa mucho ahorita y que es doloroso, es cuando una pareja se separa, ¿sí? Entonces, me estaba acordando de que el señor cura de nuestra parroquia decía que ahorita las parejas jóvenes no se quieren casar, y que le llega una pareja y le dice que bautice al bebé, y entonces les pregunta, ¿están casados? No. ¿Y por qué? Les pregunta el por qué. Y él dice, ay no, padre, es que casarse a la iglesia es darle sentencia a la relación. Y él como, ¿por qué? Es que fíjese que mis papás se casaron a la iglesia y se divorciaron. Fulanito que estaba solamente casado el civil y se casa a la iglesia y al poco tiempo se divorcia. Entonces nosotros no nos queremos separar, mejor nos quedamos sin casarnos. O sea, es una creencia que esta pareja ya venía arrastrando por vivencias pues de otras personas o igual de la misma familia en el pasado. Entonces ya lo catalogan como casarse a la iglesia es que el matrimonio truene. Y no, pues son creencias que a veces por tradición o por vivencias en nuestro entorno nos vamos ocasionando. Sí, como pues la creencia de que un bebé, una persona pequeña, un joven, pues no debería morirse, sí, porque no ha llegado a cumplir ese ciclo de la vida que nos enseñaron desde pequeños, y entonces nos cuesta más trabajo. Y no se trate de la muerte de un hijo, por ejemplo, sí, a los papás que les cuesta mucho trabajo, y yo puedo decirles con testimonio, nada más porque no está por aquí, mi hermano es un hombre de fe y su esposa también perdieron a su hijo joven hace poco. Y conozco otros papás que pierden a sus hijos jóvenes, pero no tienen esta fortaleza de fe que mi hermano, gracias a Dios, sí tiene. Y lo sufren muchísimo, y lo sufren de una manera como más dolorosa, vaya. Porque no quiere decir que a mi hermano no le haya dolido, claro que sí, pero el dolor se siente de forma distinta. Le da un sentido diferente, sí. Y el dolor se vive diferente, definitivamente. Claro. Cuando tú empiezas a abandonarte en esa confianza, en romper con esas creencias, ¿no? Es que a mí no me debió de haber pasado. Incluso, estamos hablando incluso de una enfermedad. Por ejemplo, te dan un diagnóstico que es una enfermedad grave, ¿no? Y es como catastrófico. Sí, claro que te va a impactar. A mí, claro que me impacta. Claro, pero también es como, ¿y por qué no te pudiera haber enfermado? O sea,
estoy en la vida, Claro. y es parte de la vida la enfermedad, y a lo mejor yo tuve algún descuido en alguna etapa de mi vida que me lleva a esto, al desarrollarse a tiempo después. O sea, hay muchas explicaciones que tienen que ver justamente del por qué puede estar pasando, pero les digo, no las comprendemos. Entonces, si nosotros empezamos a abandonarnos, empezamos a confiar más en lo que nos está regalando Dios en esta parte de decir, todo sucede para bien, y no quiere decir que a lo mejor esté viendo, si tú quieres, dicen, puedes tú estar viviendo una situación difícil y no te trae ninguna enseñanza, ¿no? O no es obligación que te traiga una enseñanza en tu vida. Puede ser cierto, no es una obligación, pero de ti depende también si realmente quieres encontrar un sentido del para qué está pasando y qué te está dejando esa vivencia difícil y hacia dónde te está moviendo. Y es entonces donde nosotros empezamos precisamente a confiar, a creer en esas palabras, que fue lo que yo empecé a hacer, que todo sucede para el bien del que ama al Señor. Dije, bueno, ok, no me gusta, me duele, pero si tú que eres Dios, si tú que eres todopoderoso, si tú que puedes hacer que las cosas cambien así en un tronar de dedos y no está pasando, es que a lo mejor es algo bueno para mí, pero que ahorita yo no estoy entendiendo. Entonces, te pido que me des la sabiduría, que me des el discernimiento, que me ayudes a encontrar la paz para poder esperar ese momento donde yo pueda comprenderlo. Y lo que en donde se sembró dolor, después cosechas con alegría. Y cuando vienen esos momentos, de verdad, a mí me han resultado maravillosos, porque digo, híjole, o sea, en aquel momento estaba de veras sufriendo, doliente, no veía que la vida tenía futuro. Y pasado los años, pasado todo el trabajo personal que he tenido que hacer y el trabajo espiritual de crecimiento desde mi vida de fe, volteo y me da alegría porque digo, wow, o sea, es que si no hubiera pasado eso, a lo mejor ahorita yo estuviera, no sé, en otra onda, que no estuviera haciendo estas cosas que hoy disfruto, de no estar haciendo estas cosas que me han hecho crecer como persona, que me han hecho transformarme, ayudar a transformar un entorno familiar. O sea, realmente eso valió la pena. Y a veces así pongo, todo ha valido la pena. ¿Por qué? Porque empiezo a entender desde esa confianza, y cuando me quiero desesperar, me pongo en oración y entrego todo eso que estoy sintiendo, porque lo asumo. Estoy ahorita enojada, ahorita estoy desesperada, ahorita me siento así, pero tómalo, Señor, y dame esos bálsamos para yo mantenerme en esa confianza que todo sucede para el bien del que te ama. Fíjate, y del que tú amas. Ahorita que te escuchaba, bien importante lo que dices. Cuando tenemos una situación que nos duele o nos enoja o que nos hace daño, si es que sentimos que nos daña, no, yo creo que esperar que las cosas cambien de hoy me pasó y mañana ya voy a estar feliz y contento, yo creo que tampoco, porque Gwen bien decía, después de un tiempo, después de que trabajé, después de todos mis procesos, después de que me sentía que me caía y luego me levantaba y luego busqué esto y busqué lo otro y ella se movía, ¿sí? Ella no estaba estática esperando a que la situación mejorara o que la situación se resignificara solita. No, ella trabajó. Y yo creo que también esta parte tenemos que como tenerla bien presente, ¿sí? Sí me dolió, sí a lo mejor no hice nada para que esto pasara y pasó y me duele mucho, pero ahora me toca trabajar, ¿sí? Trabajar con esta realidad, dejar de estar solo en el pasado y añorando lo que ya se fue, por la razón que sea, y buscar que mi presente tenga un sentido para que quizás mi futuro sea diferente. Exacto, totalmente. Y aparte es empezar realmente a buscar cosas que te vayan construyendo, que no te van a dar las respuestas que tú buscas, porque de en serio no te llegan en ese momento. A mí me llegaron años después, y no es porque, por ejemplo, en el tema del fallecimiento también de las personas, a mí me han enseñado los fallecimientos, porque me han hecho ver mi propia vida, porque me han hecho despertar y decir, cuídate, mamacita, no te estás cuidando, o sea, no estás haciendo algo por tu salud, no estás haciendo, híjole, y me despierta. Entonces tienen un para qué las cosas que nos van sucediendo,
Puedes no encontrárselas y está perfecto. Puedes decir, yo no quiero ver aprendizajes, está perfecto. Pero cuando te abres a esa posibilidad, empiezas a ver más luz en tu camino, empiezan incluso a disiparse cosas que no comprendías y ahora las empiezas a comprender y dices, caray, o sea, realmente no está tan mal eso que pasó, o sea, aunque en su momento, híjole, o sea, sentía que el mundo se me acababa, ¿no? Y hay una palabra de Dios que con esa quiero ir cerrándolo, que nos dice, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Palabra del Señor. Vamos, ¿Verdad? Y en esta parte de Juan 13:7, o sea, ¿cómo nos dice? Tú no, o sea, no entiendes y realmente no entendemos lo que Dios está permitiendo que pase en nuestras vidas, porque lo puede quitar así, en un tronar de dedos, pero nos deja, y también nos deja que vivamos lo que nos toca por las decisiones que también tomamos, ¿no? Yo el otro día que damos una charla, que ¿te acuerdas? Del perdón, ¿no? Que, Señor, ¿por qué me está sucediendo esto? ¿No? Y es un meme que está ahí, me encanta, de una niña, ¿no? Pero ¿por qué me sucede? ¿Por qué me está pasando? Y peleando, ¿no? Y de repente como que se acuerda y voltea, ay, ya sé por qué, ¿no? Entonces, también es revisar esa parte, ¿qué está pasando en tu vida? Que estás dejando de hacer o que estás haciendo y que está haciendo que esas situaciones sucedan, pero ya sucedieron, ya las estás viviendo, ok, pregúntate el por qué, pero poquito, no mucho, no te quedes ahí, sino empieza a buscar el para qué y abandonarte en esa confianza de Dios, comprendiendo estas palabras que te dice, no lo estás entendiendo ahorita, no lo vas a entender, pero más adelante seguro lo comprenderás. Claro que sí, y además cuando estamos en medio del dolor, el que sea, que te quieran explicar, no lo vas a escuchar. Lo vas a escuchar porque estás en tu dolor, ¿sí? Entonces, por más que tú te preguntes y a lo mejor alguien te da la respuesta, ni siquiera te vas a dar cuenta que te la dieron porque está el dolor presente. Entonces, hay que trabajar el dolor y hay que irlo paliando y sobándote y lo lloras y luego dices, ya lloré y ahora me levanto y sigo. Y poco a poco esa luz que nos promete Jesús en su palabra va a ir llegando, ¿sí? Y como hace poquito le decía, bueno, a lo mejor no de la forma que yo esperaba, no en el momento en el que yo esperaba, no de quien yo lo esperaba, pero claro que llega. ¿Por qué? Porque Jesús es misericordioso y si Él nos dio una promesa, seguro la va a cumplir. Así es. Vamos dando saluditos a Víctor Tarillo Barbosa. Saludos desde Perú. Hola. Saludos. Qué país tan hermoso. Yo algún día quiero ir a conocer allí. También Rubén del Toro, saludos y bendiciones, Rubén, qué gusto que nos estés acompañando. Oigan, cuéntenos ustedes qué nos pueden compartir sobre este tema, qué les está dejando, o igual tienen alguna experiencia que nos pueden compartir y que podamos también nosotros aprender de ello, ¿verdad? Pero fíjate lo que dijiste, algo bien importante, y es con lo que creo que primero que tenemos que trabajar. Lo que te duele, hay que atenderlo, porque si está ese dolor no te va a dejar avanzar, pero para nada. Entonces es de esto que me está pasando, ¿qué es lo que más me duele? Atender eso para que entonces entre un poquito la calma y poder ver hacia más adelante. Entonces, ¿qué es lo que necesito hacer? Necesito que me escuchen, necesito ir a un acompañamiento, necesito encontrarme más con Dios. ¿Qué necesitas para ayudarte a paliar? Paliar es como suavizar, es como atender eso que me está doliendo tanto para poder tener un poco de claridad y entonces permitirme que me lleguen las informaciones o los instrumentos para yo poder seguir avanzando y poder entender la realidad. Fíjense bien, entender la realidad o entrar en esta parte de la aceptación no quiere decir como que, ay, sí, no, ya acepto que se murió, ya, sí, bien, gracias, y me cruzo de brazos. No estamos hablando de esa aceptación. Ni se puede. No se puede, exacto. Estamos hablando de la aceptación de la realidad que está pasando. ¿Y cuál es esta realidad? Hace ratito, platicando con nuestro gerente de controles, Ariel, yo le decía, la realidad es aceptar, por ejemplo, mi realidad ahorita es que yo ahorita en este momento estoy platicando contigo aquí,
Esa es la realidad y esta es la que yo estoy aceptando. No estoy pensando en la realidad de, ay, no, el día de mañana, cuando esté yo en no sé dónde, entonces va a pasar esto. No, esa... Aparte, esa no es una realidad porque todavía no pasa. No está pasando, sino, o que es que antes era así o estaba así, o sea, eso es un pasado. La realidad es aquí, lo que está pasando, y aceptarla es eso, decir, ok, estoy de acuerdo que está pasando esto, soy consciente que sí me separé, que sí me peleé, que sí perdí economía, que sí tengo un diagnóstico que no me gusta, y entonces empezar a atender eso que estoy sintiendo. ¿Qué siento? Enojo, tristeza, dolor, angustia, miedo, lo que tú sientas y vivas de acuerdo a eso, y lo recibo, sí estoy así. Ahora, ¿qué necesito para ayudarme a transitar esto y a enfrentarlo para poder salir adelante? Sí, fíjate, y bueno, Dios en su palabra nos deja un montonal de ejemplos de que sí se puede. Ahorita se me viene a la cabeza Job. Sí, la historia de Job está llena de lo indecible, ¿no? Le pasa de todo a Job. Y Job tiene su fe en Dios muy puesta y le dice, yo confío en mi Redentor, en que Él me va a redimir, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, y sí, también tiene sus momentos en los que dicen, ya no puedo más, uh-huh. Sí, ya no puedo más, ya por favor. Y Dios se hace presente y le dice, tú ten fe, ¿sí? Y tiene fe. Entonces, en la palabra de Dios, en nuestro alrededor siempre va a haber personas que pasaron por una tribulación, la aceptaron, la trabajaron y ahorita, como Gwen, le dan un significado bien diferente a aquello que en algún momento fue muy doloroso. Así es, y te lleva a hacer cosas increíbles porque, ¿saben algo? Dicen que de donde está tu dolor o está tu herida, está tu misión. Y créanme, ¿no? Y créanme que a raíz de todo ese dolor, a raíz de todo eso que pasó, realmente encontré mi misión de vida. Ahí fue donde dije, caray, sí existe la misión de vida. Ay, sí la alcancé a descubrir antes de morirme, ¿no? O sea, pude darme la oportunidad, pero no me quedé sentada. Lloré, no saben cuánto, mucho, o sea, mucho. Sufrí, sí, también sufrí. Me dolió mucho y me enojé bastante también. Pero no me quedaba ahí, buscaba cómo poder ayudarme a mitigar esto que estaba sintiendo y busqué las ayudas correctas que me ayudaron a crecer, que me ayudaron a encaminarme, que me ayudaron a ir transformándome, pero la idónea fue nuestro Señor. La Virgen, ellos eran los que siempre estaban ahí de mis maestros, de estarme acompañando y de estarme poniendo instrumentos, pero también yo me abría la oportunidad porque me abandoné de mi yo, porque pude decir, no, pues tú quién eres, no, enséñame, no importa lo que sea, yo te voy a creer, Señor. Entonces me decía, ora por tus enemigos, pues yo oro, no le hace, no los quiero ver ni en pintura, no, quisiera que les fuera muy mal en la vida, no pasa nada, pero yo voy a orar por ellos y te voy a pedir bendiciones para ellos. Y lo hacía a pesar de mi yo. Oye, que no sé, confía, como decía el Señor de la Misericordia, cierra tus ojos. Si ves que a pesar de tu oración las cosas siguen mal, tú cierra tus ojos y di, Jesús, en ti confío. Híjole, cuando veo las cosas que están mal, cierro mis ojitos y digo, Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío. No sé cómo le vas a hacer, pero en ti confío. Y pasan cosas bien interesantes. Y también una frase que me acompañó mucho en este proceso de cambiar del por qué al para qué, fue cuando escuché a Lupita Venegas en una charla, que ella decía, si las cosas siguen mal, es porque aún no terminan. Entonces yo decía, bueno, siguen mal, quiere decir que todavía no terminan. Ay, Diosito, no sé cuándo va a pasar para que esto termine, pero entonces yo seguía confiando en su palabra. Oye, que toma mi yugo, que es más ligero, que la carga, deposítala en mí. Cuando fui con les digo con el padre, pero ¿cómo se hace? Pues así, dije, pues así, ni modo, ¡fum! Ahí te va. Pero ya no la volví a tomar. Ya no la volví a cargar, la solté. Y cuando la quería cargar otra vez porque me la quería poner, no. O sea, ya la solté, ahí está. Y seguir trabajando en la parte personal, seguir creciendo en la parte espiritual para poder avanzar.
¿no? Sí, y si algo les puedo compartir yo de ese momento en el que perdí mi mamá, que era una adolescente, que sentía que el mundo se me había cerrado porque la situación no era muy fácil, se presentó Jesús en estos jóvenes, perdón, en estos jóvenes que insistían y iban a mi casa, ay, te invitamos al grupo, y yo, no, que no me hablen ahorita de Dios, perdón. Y luego otra vez, y te invitamos al grupo. Ahí me acordé de cuando Dios toca una y otra, bueno, y también cuando este personaje de la Biblia que va y toca por pan a su vecino y el vecino no le quiere abrir, pues así estaban ellos, hasta que un día dije, ya me enfadaron, sí, voy a ir pues a su grupo para que ya me dejen en paz, y lo hice así, voy a ir, pero si no me gusta me voy a quitar, me voy a retirar. Y me dijeron, sí, no hay problema. Pues ahí conocí yo a un Jesús amigo, porque así se llamaba el grupo, Amigos Buscadores de Cristo se llamaba el grupo, y ahí me presentaron a un Jesús amigo, ¿sí? A un Jesús que te entiende, a un Jesús que es empático contigo, a un Jesús que vive a tu lado y te fortalece, y a veces cuando te sientes que no te levantas y te levantas es porque muy probablemente Él te está levantando y te carga. Entonces es extraordinario fortalecer nuestra fe, tener una fe vivida y fortalecida, y que trabajemos en ella como lo hizo también Wendy, hace que ese dolor tenga una forma llevadera, ¿sí? Y que te ayude a vivir tu presente para tener un mejor futuro. Yo agradezco muchísimo a estas personas que me invitaron a ese grupo, de verdad, porque gracias a ella yo creo que yo estoy aquí. Exacto, porque te sanó en aquel momento, te fue sanando, sí. Y hoy Gloria está aquí frente a los micrófonos, bien emocionada, amiga, y gracias. Bien emocionada porque ha sido un caminar, y como dice Wendy también, una persona, otra, un taller, platicar con un sacerdote, platicar con otra persona que vivió los acompañamientos que he tenido con las personas que me ha tocado acompañar. De todo aprendes, y yo creo que ahí está como que el tip, ¿no? Uh-huh. Ve creciendo, no te quedes allí sentada, y si te caes, vuélvete y levántate, sí, di otra vez, y hasta que lo logres, y entonces voltees atrás y digas, qué bueno que me pasó esto, como decía una pareja que invitamos hace poco, uh-huh. Bendita esa situación, porque ahora soy la persona que soy. Así es, y te va transformando si tú quieres, y si tú realmente quieres ver dentro de estas tribulaciones o de estos momentos difíciles, aunque ahorita no los comprendas, que más adelante puedan tener otro significado, pero ahorita no se los busques porque no los vas a entender. Primero, atiende el dolor, sana esta parte para que entonces te vayas vaciando y puedas tener con un poquito más claridad, poder recibir lo que va a ayudarte a ver a ese futuro que Dios nos está diciendo. Confía, o sea, las cosas tienen un sentido y yo me encargo de ellas, pero es realmente abandonarnos en Él, y con paciencia, que no es fácil, porque soy la hija más desesperada del planeta, créanme, llevo casi 10 años esperando algo y sigo esperando, pero ¿saben qué pasa? Que cuando entra mi impaciencia, porque claro que me entra, pues si soy humana, ¿verdad? Pero volteo a ver y digo, ay, si Moisés esperó 40 años, ¿no? Si Abraham esperó un montón. O sea, yo, Wendy, mortal, pecadora, humana, ¿qué puedo esperarme? Solo tener paciencia. Y cuando no la tengo, se la pido. Y cuando quiero ejercer más la paciencia, hace poquito escuché, ahora que nos pidió el ayuno el Papa, ¿verdad? Llegué a un lugar, y me dice una señora, ofrécele tu paciencia, porque ahorita vas a tardar para pasar, vas a tener que esperar un buen rato. Ofrécele a Dios tu paciencia, como lo que hoy nos pide el Papa, que ofrezcamos nuestras acciones. Y créanme que desde ese momento, ahora que siento que me voy a impacientar, le digo, Señor, te ofrezco mi paciencia, porque va a ser un reto tratar de mantenerla. Entonces, ¿qué puedes hacer tú para ayudarte y poder transformar ese para qué ese por qué a un para qué? Y que podamos confiar abandonados totalmente en las manos de Dios, ¿verdad? Gloria, ¿con qué cierras? ¿Con qué cierro? Bueno, pues invitándolos a todos los que tengamos una situación difícil, sí, no se queden solos, no se abandonen en su dolor. Hay una oportunidad, hay una salida, hay una forma de vivir el dolor menos lastimosa, sí, que a lo mejor en este momento piensas que no, pero no te quedes estático. Si es como, busca,
y trabaja en ti, trabaja en tu dolor, sobre todo trabaja en aceptar la realidad que tienes ahorita, cuando es así muy dolorosa, incluso cuando es bonita, ¿sí? Quédatela y disfrútala, porque lo que hagas el día de hoy es lo que te va a ayudar a ser mejor mañana o vivir peor mañana. Es también tu decisión. Exacto, tú eliges. Creo que con eso yo quiero cerrar. Tú eliges cómo quieres avanzar o cómo quieres quedarte. Es tu decisión a final de cuentas. Puedes quedarte toda tu vida pensando en un ¿por qué? Estarte agobiando y que realmente no va a haber una explicación satisfactoria para ti. O puedes empezar a confiar en que las cosas suceden para algo mejor para ti y para el entorno y crecer y ser una mejor persona. Te damos las gracias por acompañarnos. Nos dio gusto estar contigo en una emisión más de este programa Talita Kum. Mujer, levántate. Hasta la próxima. Gracias.